poder, de unción, de milagros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Señor siempre va un paso adelante? Él prepara el ambiente, Él prepara la atmósfera para que puedas recibir plenamente lo que Él tiene para tu vida. Esto no depende muchas veces de los músicos que hacen lo mayor, entregan con sacrificio su adoración. Pero el Señor en este tiempo me enseñaba que la mejor adoración sale de tu boca, sale de mi boca. En los mejores momentos y en los peores momentos aún, el Señor decide escucharte a ti. Amén. Le doy gracias al Señor por permitirme en este día poder entregar esta palabra, que espero que sea de bendición para su vida como la fue para mía. El Señor con esta palabra transformó parte del proceso que estaba pasando en entender y darme sabiduría para no entorpecer su obra. Porque muchas veces pedimos al Señor y nos olvidamos. Y cuando el Señor nos lleva, no entendemos. Y con nuestras preguntas y con nuestras quejas y con cada una de las cosas que ponemos en medio del camino del Señor, entorpecemos lo que Él quiere hacer. Amén. Señor amado Padre, en esta hora, Señor, presento delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor amado. Señor, te pido que tú tomes control, Señor, de mi boca. Señor, que no salga nada, Señor, que no sea, Señor, de agrado tuyo, mi amado. Pasa carbón encendido, Señor amado, y que hoy, Señor, haya un despertar, mi amado Rey. Eso es lo que clamé, Señor, durante toda la semana. Un despertar, Señor, como lo hubo en mi vida. Señor, que traiga, Señor, un abrir de los ojos del entendimiento. Eso es lo que te pedimos, Señor amado, tus hijos, para poder caminar, Señor, confiadamente en tu palabra, Señor amado. Te damos toda la gloria, Señor, y bendecimos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. No se asusten si quizás empiezo con tos porque estoy un poquito engripada, pero acá estamos de pie y el Señor me dijo, no te salgas de la atmósfera. Así que estemos como estemos, acá estamos para soltar la palabra. Amén. La palabra de Dios dice en Marcos 7, capítulo 31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: éfate, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Vamos a la palabra. Y la palabra de Dios, el primer punto que nos enseña es que Jesús viene haciendo milagros en diferentes ciudades. Y dice que se apartó y fue por la región de Decápolis. Y ahí en el camino dice que se le presentan unas personas trayéndole a un sordo y tartamudo, un sordo mudo. Le rogaron que le pusiera la mano encima. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas y escupió y tocó su lengua. Cuando pasa esto, yo me preguntaba,
¿En qué momento Dios, en qué momento Jesús necesitó apartar a esta persona sorda, muda, de la cantidad de gente que estaba ahí? ¿Por qué? Porque el Señor me hacía entender que muchas veces, cuando personas vienen a recibir, el Señor dice que necesita primero ver la condición. Yo cuando leo muchas citas bíblicas, cuando nos encontramos con diferentes milagros, lo primero que hace el Señor es conversar con la palabra, con la persona, o preguntarle, ¿no? Para sacar una conversación. Pero en este versículo vemos que la persona es sorda muda. Ahora, ¿cómo el Señor hace para comunicarse con una persona que nunca escuchó omitir un sonido? Es difícil. Y yo entiendo acá que el Señor utilizó un lenguaje diferente. ¿Para qué? Para poder llegar a esta persona. ¿Cuándo Dios necesita apartarnos? Y yo puse, cuando estamos sordos espiritualmente. Y yo hoy quiero hablar de nuestro estado espiritual. Cuando nosotros tenemos sordera espiritual, nuestra condición es no escuchar y no entendemos. Muchas de las veces Dios quiere hablarnos y guiarnos, pero con una y otra cosa nosotros no podemos escuchar su voz, siendo que muchas veces caminamos en el camino del Señor y tenemos relación con el Señor, pero hay momentos y momentos que delante del Señor podemos verlo, pero no podemos escuchar su guía. Entonces yo puse la condición espiritual de un sordo es no escuchar. Y muchas veces queremos ser guiados, pero no escuchamos. Entonces, entiendo que también es el hábitat en donde él vivía. Dice que cuando él lo trajeron, las personas que lo trajeron, lo conocieron sordo-mudo. El hábitat en donde él estaba era un hábitat de enfermedad. Lo rodeaba de personas que conocían su discapacidad. Estar en una condición de incapacidad nos dificulta una conexión con el Espíritu Santo. Nos dificulta y hace interferencia a lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer. Recuerden, hermanos, que nosotros somos humanos, sí, pero hay un depósito dentro nuestro que es el Espíritu. Y por más que a veces se llame locura aquel que quiere ser espiritual, déjeme decirle, hermano, vuélvase loco, porque somos espirituales. O sea, hay veces que aceptamos por un lado, pero por otro lado, cuando no nos conviene, no somos espirituales porque erramos. No, si errás, por más que erres, sos espiritual igual, porque sos parte del Padre. Ahora el Padre es el que va a corregir tu error. Pero no te olvides que dentro de ti hay un depósito, y ese depósito es el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere que hoy entiendas. Más adelante dice, y tomando la aparte de la gente, metió los dedos, y ahí fue cuando el Señor hizo el milagro. Dice, levantando los ojos al cielo, dice, gimió y declaró unas palabras que ahí es donde yo me voy a enfocar. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Éfata, es decir, sé abierto. Éfata, es decir, sé abierto. Muchas de las veces, cuando nosotros aún tenemos la relación con nuestro Padre, hay algo que está cerrado. Y eso es lo que hace interferencia entre la conexión entre el Padre y nosotros. En este caso, el Señor Jesús le dice, éfata, sea abierto. Y sucedió el milagro. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su boca y hablaba bien. Ahora,
Cuando yo voy a la palabra éfate, el origen es el hebreo y el arameo, que significa sé abierto o ábrete. Es una palabra que el Señor desata en medio de una atmósfera. Es una palabra que el Señor desata en medio de una atmósfera creada por Él. Idiomas del cielo. Idiomas del cielo. Atmósfera, idioma del cielo. Ahí es donde el Padre hace su ejecución. La palabra dice, podemos ver y notar que con un gemido Jesús declara esta palabra tan poderosa. Vemos la autoridad con la que la declara y la decreta en el cielo para luego materializarla. Es un estado espiritual en la que el Señor abre cosas. Éfate es un estado espiritual en donde el Señor abre puertas, pero las abre a través de una atmósfera. Éfate, como vemos, significa ábrete o sé abierto. Esta palabra tiene un movimiento en los tiempos de Dios. Tiempo presente, el ahora de Dios. Sé abierto, tiempo presente en el tiempo de Dios. Porque todo ocurre en el momento. Amén. ¿Están recibiendo? Ahí es donde yo voy a ir a una palabra que está en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20. Y antes de ir a esta palabra, quiero hacerles entender por qué. Porque les voy a contar un poquito. La vez pasada, cuando me tocó traer la palabra, yo tenía 2 palabras para dar. Y acá en el altar el Señor me hizo una corrección. Me bajó el pulgarcito. Muchas veces nosotros nos movemos por sentimiento y somos torpes. Y quizás el Señor quiere hablar de una cosa y nosotros queremos hablar tal cosa. Y el Señor me decía, habla lo que yo te estoy diciendo. Cuando yo le dije, Señor, bueno, ahora voy a dar lo que me dijo, ahora no. Entiendo que el Señor se mueve en sus tiempos y como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, en este tiempo que el Señor me corrigió, hoy voy a poder hablar sobre eso. Que me dijo, tenés que soltarlo. Hubo un tiempo en donde yo venía sirviendo. Y para mí el servicio era todo. Yo servía y estaba y para mí era una adoración venir a servir al Señor. Porque así me formé, porque mi pastora siempre decía, tenés que saber estar en todos los lugares, hacer todo. Y si sos útil lo vas a hacer y por más que no sepa, vas a intentarlo. Y yo me tomé de eso y yo servía. Y llegó un tiempo de proceso muy largo en mi vida, en donde empecé a caer en enfermedad, en donde caía, me levantaba. Y mientras yo servía, había momentos en el que parada acá, yo me desmayaba a causa de lo que a mí me estaba sucediendo. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Y renegaba, ¿pero por qué? Y tanto y así. Y yo no podía entender lo que Dios quería hacer en mi vida. No sabía cómo se quería glorificar en mi vida. Y entendí con el tiempo qué es lo que el Señor quería hacer. Pero mientras iba en el proceso yo me iba quejando e iba enojada, sinceramente. Enojada porque no podía estar sirviendo. Porque cuando quería servir siempre había una oposición. Y lo estoy diciendo personal. Y me enojaba. Y yo decía, Señor, pero me sacás del lugar en donde yo más me muevo y en donde yo puedo agradecerte. ¿Por qué? Y ahí fue cuando el Señor me dijo, necesité sacarte de tu hábitat. De tu hábitat. Para formar en ti una atmósfera. Y cuando se forme esa atmósfera, se va a producir lo que yo quiero hacer. No entendía y seguía renegando hasta que un día
mamá me dice, vení, sentate. Imagínense. Yo me enojé, pero obedecí. El enojo era personal, no con mi pastora. Me senté. Sí, voy a aceptarlo. Y llegué a casa y me puse a llorar y le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si el servicio es lo que yo quiero. Señor, ¿por qué? Si es la forma que yo tengo de agradecerte. Hasta que el Señor, ¿saben qué es lo que me dijo? Sos un arma vacía. Y lloré tanto, mis hermanos. Porque a veces la corrección del Señor es brusca. Para silenciar todo lo que está dentro de nuestra atmósfera. De nuestra hábitat. Perdón. Amaba servir, pero el Señor necesitó sacarme para que yo pudiera entender y ver lo que Él quería hacer, porque estaba entorpeciendo su obra. Entonces en ese momento empezó el proceso personal. Pero cuando empieza el proceso personal, el Señor me empieza a abrir puertas. Por eso voy a Éfates. Sé abierto. Esta palabra me la dio en ese transcurso el Señor. Cuando caminaba y no entendía, pero se me iban abriendo las puertas. Y las puertas eran de bendición. Pero el Señor necesitó sacarme de mi hábitat para formar una atmósfera en mí y poder producir su milagro. En este tiempo en donde yo transcurro, entendí que no me cambiaba el Señor el servicio por un milagro. Porque el Señor no hace eso. Lo que el Señor hace es transformar tu atmósfera por una mejor. Entonces en ese tiempo, cuando el Señor me siento, yo dije, Señor, pero ahora me voy a quedar sentada. Y el Señor me dijo, un tiempo. Solo un tiempo. Solamente obedecí, adoraba y mi servicio era la intercesión. Pero nunca me frené. Porque la atmósfera está en movimiento. El Señor se mueve en el movimiento. Desde el principio de la creación, dice que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. O sea, quiere decir que el espíritu es movimiento. Y con esto vengo a decirte que no te frenes, que no te quedes y no te estanques, que sigas caminando, porque lo que el Señor está produciendo en ti es una atmósfera para cambiar tu hábitat de lo que tú estás viviendo. Y ahora voy otra vez a la palabra. Y dice la palabra en Efesios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de su gloria, herencia de los santos, y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este versículo viene a mi vida cuando no entendía qué es lo que el Señor quería hacer. Y la pastora empezó a soltar esta palabra: que se abran los ojos de tu entendimiento, que se abran los ojos de tu entendimiento. Y cuando me empecé a introducir, a ver, a querer saber qué es lo que el Señor quería hacer, entendí que cuanto más te metes con el Señor, cuanto más santidad tenemos, es cuanto más se nos revelan las cosas, es cuanto más sabiduría adquirimos. ¿Por qué? Porque queremos estar pegados a la presencia de Dios. Por más cosas que estemos pasando, estar pegado a la presencia de Dios nos lleva a los misterios más profundos que tiene el corazón de Dios. Amén.
Dice, a través de esta palabra podemos ver cómo se produce algo sobrenatural. Esto que se destapó, que se abrió o que se desbloqueó. Éfate, sea abierto, sea desbloqueado, sea destapado, sea destapado, sea desbloqueado, para que el conocimiento del Padre sea abierto en ti. Porque muchas veces caminamos sobre las promesas y hay muchas promesas, pero mi pregunta es, ¿cuántas promesas se nos son reveladas? Muchísimas. He leído muchísimas promesas, pero muy pocas son reveladas. Porque depende de tu búsqueda. Depende de tu intimidad. Depende de cuántos sacrificios nosotros hacemos para estar delante de la presencia de Dios y poder tener un cambio. Nosotros podemos vivir como cristianos. Sí, yo soy cristiana. Soy cristiana. Pero cuando viene a mí el conocimiento y la sabiduría de Dios, yo no me quedo con solo ser cristiana. Necesito meterme más profundo. Necesito meterme más profundo. Y cuanto más se te revela, más se te demanda. Y cuando más se te revela, más se te demanda. Entonces a veces tenemos que dejar de lado el criticar a nuestros hermanos, los que más profundo se quieren meter. No es porque son más santos, es porque quieren buscar más de Dios. El Espíritu Santo viene aquel que lo anhela. Aquel que lo anhela. El Señor puede derramar los tesoros de los cielos para cada uno de nosotros. Pero el Señor sabe por qué no lo hace, porque hay gente que no lo anhela. Simplemente quiere ser un cristiano más en la lista. Y están aquellos que se demandan a sí mismos buscar y tener más búsqueda y poder introducirse en las profundidades de la presencia de Dios. Yo les digo una cosa, hermanos, yo soy muy torpe en las cosas espirituales, pero a mí no me frena, porque yo necesito buscar más para tener mayor conocimiento, para moverme mejor, para que cuando me agarren como una lanza, yo pueda ir ahí, justo ahí, a donde es, no desviada, sino justo ahí. Para eso son las profundidades, para eso es el conocimiento, para que esa torpeza que tenemos muchas veces, y yo lo digo, yo soy muy torpe, pero a mí no me frena. Y a mí me pueden decir no lo haga, pero ¿saben qué? Si yo no lo hago nunca voy a aprender. Si yo no meto la pata, no me voy a quedar acá. Yo no soy de esas personas. Prefiero meter la pata 3 veces, pero aprender de lo que viví. ¿Por qué? Porque yo necesito traerlo a mi vida, traerlo a mi familia, traerlo a mis seres queridos, traerlo a los que me rodean. El Espíritu Santo se mueve con quien quiere moverse con Él. El Señor necesita de esos vasos de barros para depositar el mejor tesoro ahí adentro. Pero ¿cómo lo va a hacer si no hay un vaso que quiera ponerse y quebrarse delante de Él? A veces es duro la palabra, hermanos. Cuando el Señor a mí me dijo, sos un alma vacía, ¿ustedes cómo piensan que yo me sentí? Yo le dije, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, pero sos un alma vacía porque no me estás entendiendo. Me estás siendo torpe con lo que te estoy diciendo que quiero hacer. Vos querés hacerlo a tu tiempo y yo lo voy a hacer a mi tiempo. Él produce cuando Él quiere producir, no cuando yo tenga ganas. Fue tan duro, pero el Señor así me trata a mí porque sabe que yo soy terca. Yo soy terca. Pero hasta que no aprendo no me levanto. Hasta que no aprendo no me levanto. Señor, si me tenés que sacudir, sacudime, pero acá estoy, yo quiero aprender. Quiero meterme en las profundidades, porque yo sé que hay mucho más. Hay mucho más. El reino de los cielos es enorme, es amplio, es profundo. Hay tantas cosas por aprender, hay tantas cosas por qué ser guiados. Si supieran que dentro nuestro hay atmósfera. Depende de nosotros mover y hacer un movimiento espiritual.
Porque el Espíritu Santo está, pero depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres recibir hoy? ¿Cómo tú quieres recibir las cosas? Si tienen que estar diciendo levante la mano, aplauda. Yo entiendo que muchas veces venimos agotados, cansados. Pero ¿sabe qué? Cuando estén delante de la presencia de Dios, despójense, 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 para que la gloria de Dios pueda descender como Él quiere, libremente, libremente. ¿Saben que Jesús portaba una atmósfera, la cual trajo una activación en el hábitat del sordo mudo? ¿Qué es una atmósfera? La atmósfera es lo que vos y yo portamos cuando tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Eso es una atmósfera. Y si me preguntás más profundo qué es una atmósfera, son los tesoros del cielo dentro de ti. Son los tesoros del cielo dentro de ti que todavía tú no sabes que están ahí. ¿Por qué? Porque necesitas conexión con el Espíritu Santo para que te traiga revelación de qué es lo que tú portas. A través de una atmósfera se cambian hábitat. ¿Cómo se adquiere? Fácil. Intimidad, sacrificio y oración. Fácil, sí, puede decirse que es fácil, pero no es fácil. Porque en la intimidad sos corregido, porque en la intimidad el Señor expone lo que sos y lo que tenés. Y depende de vos desafiarte a vos mismo, para que el Señor siga depositando cada día más y cada día más, porque los misterios de Dios son mucho más profundos. El Espíritu de Dios trae a nosotros revelación. Vuelvo y repito, depende de cada uno de nosotros llegar a lo que el Señor quiere que lleguemos. ¿Qué es un ambiente o un hábitat? El ambiente puede ser algo permanente, bueno o malo, y viene y te rodea. ¿Alguna vez le pasó que fueron a la casa de alguien y sabés que en esa casa vuelan los platos? Y saliste de la casa y te fuiste con tu esposo, ponele. Fuiste con tu esposo y nada, pero y empezás a los gritos vos también y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El hábitat. Es el hábitat lo que dificulta la atmósfera. Y eso es lo que Jesús quería hacer notar. Que el sordo mudo venía con una condición, pero desde su hábitat. Cuando llega a Jesús, Jesús lo aparta y le dice, vení para acá, vamos. Y lo trae. Y ahora sí voy a hacer el milagro. ¿Pero por qué? Porque los que estaban con él estaban en su hábitat. Y para ellos era un sordo mudo más. Y para ellos era discapacidad. Y para ellos era el desprotegido, el abandonado, el que no encaja con la sociedad. Es uno de los de allá, del fondo. Y lo que el Señor quiere hacer entender es que cuando Él llega, cambian las cosas. Cuando Él llega, suceden las cosas. Suceden las cosas. ¿Puede una atmósfera cambiar un ambiente? Sí puede. Cuando somos oprimidos por el enemigo, ¿saben qué? Él no puede entrar a la atmósfera cuando está Dios, cuando está nuestro Señor con nosotros. Pero sí puede hacer desastre alrededor nuestro. ¿Para qué? Para entorpecer lo que Dios quiere hacer. En un hábitat, ¿qué podemos encontrar? Malos pensamientos, malas actitudes, nuestros sentimientos, nuestras emociones. O nos encontramos con emociones y sentimientos de otras personas. Ahora, ¿cómo influye eso en nuestra atmósfera? Porque muchas veces, como venimos hablando, ¿no?
nosotros buscamos de la presencia de Dios. Y cuando vos te vas con una persona que no busca de la presencia de Dios, ¿cómo influye? ¿O cómo quiere influir a partir de ahí el hábitat de esa persona sobre tu atmósfera? Porque yo quiero que hoy entiendas que ya no sos más hábitat. A partir de hoy sos atmósfera. A partir de hoy sos atmósfera. Porque fuiste algo creado por Dios en su atmósfera. Ya no sos más hábitat. Y el hábitat que venga o que quiera infiltrarse no va a poder. Porque tienes que entender que sos un hábitat, una atmósfera. Y en la atmósfera se mueve el poder de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos y somos creadores de atmósfera. Somos creadores de atmósfera. Vamos a ir a Salmos 24. Salmos 24, 7 al 9. La palabra de Dios dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Acá me está diciendo que la pastora había traído una revelación. Las puertas eternas somos nosotros. Y el Rey de Gloria entrará, dice. Entrará por las puertas eternas. Alzad vuestras cabezas. Atmósfera. Atmósfera. Alzad vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria quiere entrar. El Rey de Gloria quiere entrar. Hoy sos portador de una atmósfera importante. Depende de ti lo que tú estés buscando, porque hoy vamos a formar una atmósfera. Hoy vamos a producir, somos creadores de atmósfera. Solamente los hijos de Dios son creadores de atmósfera. Solamente los hijos de Dios, porque portamos junto con Él la gloria. Depende de nosotros armar una atmósfera en donde su Espíritu Santo comienza a descender. Comienza a descender. La palabra de Dios dice que detona una atmósfera de poder y de gloria, la oración y la adoración. Cuanto más adoración, cuanto más tú le adores, cuanto más tú le busques, cuanto más tú quieras entrar en las profundidades, cuanto más tú quieres caminar en los caminos del Señor, la atmósfera se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando. Y es ahí cuando tú llegas a un lugar y todo cambia. Cuando tú entras a un lugar y todo cambia. ¿Cuántos de acá quieren ser atmósfera? ¿Cuántos quieren ser atmósfera portadoras de la gloria de Dios? Hoy no hay nada que te impida ser una atmósfera, porque depende de ti. Hoy vienes a buscar un milagro. ¿Sabes que el milagro está dentro de tu atmósfera? El milagro está dentro de tu atmósfera. Cuando el Señor empezó a producir ese proceso en casa, la atmósfera cambió. ¿Por qué? Saben que cuando yo estaba enferma estaba así todo el tiempo. Y era una atmósfera de enfermedad, de desánimo, de cansancio. Y cuando el Señor me dice: ¿qué estás haciendo? Sos atmósfera. Y yo me quedé. Y ahí fue cuando el Señor empezó a abrirme los ojos del entendimiento. Como tú te mueves, es como el ambiente va a estar. Como tú camines, es como el ambiente va a estar. Lo que tú necesitas está dentro de la atmósfera, pero depende de ti cambiarlo. Porque cuando tú estás enfermo, cuando uno pasa enfermedad, se desanima, se angustia,
se decae. Ahora, mi pregunta es, ¿qué puede hacer el Señor en ese ambiente? Ay, Dios, decía, perdóname. Perdóname porque entorpecí tu obra, porque no entendía qué es lo que tú querías hacer. Y cuando empezó a cambiar la atmósfera, y mi esposo se empezó a levantar y empezamos a tener victorias en casa, y cada vez más victorias, pero a través de esa victoria la atmósfera seguía, porque la manteníamos. Mantener la atmósfera es lo difícil, porque los idas y vueltas de la vida y los ánimos de la vida te hacen salir de tu atmósfera y entrar en un hábitat. Y eso es lo que el Señor no quiere. Quiere recordarte todo el tiempo que si tú estás dentro de una atmósfera, Él está contigo. Que eso no, que lo que está fuera en el hábitat no tiene que afectarte. A mí me costó mucho entenderlo. Esto no es de un día para el otro, pero depende de ti. ¿Cuántos sacrificios le pones para entenderlo? ¿Cuánto buscas en la palabra? ¿Cuánto te humillas delante de la presencia de Dios por más que Él te reclame o te tenga que corregir? Eso es lo difícil. Como decía nuestra pastora, llegar, todos llegamos, pero el mantenernos. Yo me acuerdo cuando tuvimos el testimonio del coche, no daban. Y decíamos, nos vamos a estar hasta acá. No daban. Señor, pero es tuyo. Yo le dije a Gastón, esto nos dio el Señor. Hay que mantenerlo dentro de la atmósfera. Ahora fíjense ustedes que el milagro del sordomudo, el Señor lo hizo en una atmósfera solamente Él y el sordomudo. Porque los que estaban alrededor en su hábitat no ayudaban. Muchas veces te va a tocar pelear con cosas que solamente con un hermano de la fe vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere. Te va a poner personas que van a alentarte, que te van a levantar, que te van a dar una palabra cuando estés caído o cuando quieras emprender algo. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay veces que aún en el entorno familiar vos querés emprender algo y capaz que pero no se puede en este tiempo, y mantenete dentro de tu atmósfera. No te contamines, mantenete dentro de tu atmósfera, porque el Señor va a hacer justicia. Él va a ponerte en alto. Dice, cuando la atmósfera está en movimiento, el Espíritu Santo entra a la atmósfera y golpea y saca el hábitat. Todo lo que viene a la atmósfera sí es bendición. Todo lo que viene a la atmósfera sí fue creado por Dios. Pero ahora nos toca a nosotros arrebatarlo. La palabra de Dios nos dice que el mundo y los que no tienen a Cristo están esperando y gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros para poder manifestar esa gloria? Vamos un nivel más. No te quedes con lo que el Señor te dio. Por más que lo hagas torpe, hacelo. Desafíate. Estamos en tiempo de puertas abiertas. Éfate. Sé abierto. Éfate en este tiempo. Sé abierto. Los ojos de tu entendimiento sean abiertos. La palabra de Dios nos dice en Marcos 7:36, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más divulgaban.
Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien ha hecho todo. Hace los sordos oír y a los mudos hablar. ¿No te pasa que cuando Dios te bendice no te puedes callar? Cuando Dios te bendice, querés divulgarlo y querés llevarlo a otro para que... No, ¿saben qué? No es para engrandecerte, es para contagiarlo, para que pueda entender de que sí se puede, sí se puede. Hoy me tocó a mí, mañana te va a tocar a vos. Sí se puede. Es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y que el Señor le dio a esta persona para que pueda divulgar y divulgar y divulgar. Le dio el milagro. Le dio la manifestación del milagro. Evidencia y testimonio. Con todo eso el Señor te respalda. Sé una atmósfera. Vamos a desatar una atmósfera. Vamos a desatar una atmósfera. Vamos a desatar una atmósfera. ¿Saben qué? Cuando me tocó empezar a producir la atmósfera, el Señor me decía: no pongas música. Quiero escucharte. No pongas música, quiero escucharte. Quiero escucharte a vos. No, pero quiero escucharte a vos. Arrodillate y clamame, orame. Dame gloria, dame gloria, dame gloria. Así es como se cambia la atmósfera. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Porque Éfate hoy sea abierto. Éfate hoy sea abierto. Sea abierto en la atmósfera de Cristo. Sea abierto porque algo el Señor quiere hacer. Aleluya, Rey. Te adoramos, te adoramos. Abrí tu boca. Él quiere escucharte a ti. Yo siento el fuego. Él quiere escucharte a ti. Espíritu Santo, cuando adoro. Abrimos la atmósfera, Señor. Nos abrimos a tu presencia. Señor, comienza a fluir, Espíritu Santo. Comienza a fluir, Espíritu Santo. Comienza a fluir, Espíritu Santo. Toma el control de este recinto, mi amado. Estos tus hijos están adorando. Hoy nos estamos desafiando a entregarte lo mejor que tenemos. Siento el poder, Espíritu Santo. Hoy nos estamos desafiando a provocar una atmósfera para que el Espíritu Santo actúe y opere como Él quiera. Hoy nos desafiamos a mover los cielos y a traer lo que está en las regiones celestes a nuestras manos. Espíritu Santo, hoy te entregamos el dominio, el gobierno a ti para que tú gobiernes. Señor amado, nosotros cargamos la atmósfera. Señor, pero qué difícil es cuando nuestra atmósfera está cargada con lo que nos contamina el hábitat. Hoy nos despojamos de nuestra angustia, nos despojamos, Señor, de nuestras dolencias, nos despojamos de nuestros malos pensamientos. Señor, ponemos delante de ti nuestra humanidad y la sacrificamos delante de ti hoy. Y abrimos nuestra boca para adorarte. Porque hoy queremos bendecir tu nombre. Hoy que nuestras lágrimas no sean de dolor ni de angustia. Hoy que nuestras lágrimas sean por buscarte a ti. Para que los cielos se abran, mi amado Rey. Hoy venimos a producir, Señor amado, un rompimiento. Todo aquello que lo está pesando hoy se va afuera. Todo aquello que oprime nuestra atmósfera se va afuera. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad. Tomamos autoridad en el mundo
un paso al costado. Hoy la enfermedad es un paso al costado. El desánimo se va afuera. La desesperación se va afuera. La ansiedad hoy es quebrantada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor amado, ahora en esta atmósfera de poder. Señor, los ángeles, Señor amado, que intervengan en esta hora. Ángeles de alto rango, ángeles que acompañan a libertar, Señor, los aires. Ángeles que están peleando con nosotros por nuestras bendiciones.